Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de traer su estudio bíblico, la palabra, la enseñanza que nos ayuda día a día a nuestra vida. Amén. Y siempre agradezco a Dios por esta oportunidad. Y estamos en nuestra clase número 24 para aquellos que tienen su expositor y aquellos que no tienen expositor. Estamos basados en la base bíblica de Génesis 32 del 1 al 32. Todavía seguimos con el origen de las primeras cosas. Y en este día vamos a aprender sobre el tema primera lucha de un hombre con Dios. Nuestro pensamiento central dice, para obtener el triunfo espiritual se necesita fe en las promesas divinas, consagración a Dios y esfuerzo personal. También nuestro texto áureo dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero dice, obtener un nuevo entendimiento de los tratos de Dios con los que le sirven. Número 2, sentir un renovado interés por buscar mejores cosas de parte de Dios. Número 3, mantener una genuina motivación para luchar con valor en busca del triunfo. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura antifonal y dice así, vamos a ir brincando a ciertos versículos del Génesis 32. El 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Naanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. De ahí brincamos al 21, que dice, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Número 24 de Génesis 32, dice, así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El 26 dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bendito sea Dios. Entonces, como podemos ver, en las 4 clases anteriores que vimos de algunos aspectos de la vida de Abraham. El último que vimos, que fue la semana pasada, es de su gran amor y obediencia a Dios hasta estar a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, a quien amaba con toda su alma. Amén. Y vemos que Isaac fue un hombre de paz. A diferente de su padre, quien viajó mucho, a Isaac dice que él tuvo una vida más sosegada. Lo que sabemos de él es que él vivió con su esposa Rebeca en Berseba y a lugares vecinos dentro del territorio de los filisteos al sur de Palestina. Vemos que Rebeca fue estéril durante 20 años, pero en respuesta a la oración de Isaac, Dios la sanó y le dio 2 hijos gemelos,
Esaú y Jacob. Eso lo puede usted hallar en Génesis 25, del 19 al 26. Estos tuvieron muchas diferencias y discordias entre sí. Lo más serio que podemos ver que fue es que Jacob adquirió de Esaú los derechos de su primogenitura a cambio de un guisado. Luego, con engaños, hizo que su anciano padre le diera la bendición paterna, lo cual provocó en su hermano un odio terrible. Entonces, vemos que también Dios había escogió a Jacob como heredero del pacto hecho con Abraham. Cuando él iba a Beerseba hacia el norte, a la tierra de Harán, y se hizo de noche en un lugar en que se fue, ahí donde le fue dada la visión, una visión, dice que Jehová le mostró una escalera que descendía y que llegaba, de esa escalera que llegaba hasta el cielo, subían y bajaban ángeles en esa escalera, en esa visión que tuvo. Entonces ahí también le confirmó las promesas hechas a Abraham. Entonces podemos ver que en respuesta Jacob dice que él puso ahí un altar y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, e hizo votos delante de Dios. Eso lo puede usted hallar en Génesis 28. Y ya estando él en Harán, Jacob estuvo con su tío Labán, quien dice que le sirvió 7 años por Raquel, pero en lugar de que le dieran a Raquel, le dieron a Lea. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años más para que así le dieran a Raquel. Y después de 14 años de haber trabajado, dice que él sigue trabajando otros 6 años más para por su rebaño, por su ganado. Eso usted lo puede hallar en Génesis 31, 41. Entonces, después de 20 años que había transcurrido, dice que por indicación divina, Jacob emprendió viaje al sur para reunirse con su hermano Esaú. Lo halla eso en Génesis 29 del 31. Entonces, en el transcurso del camino tuvo algunos incidentes del cual vamos a tratar en esta lección. Entonces veamos el punto número 1 que dice, encuentro de Jacob con los ángeles. Y el inciso A dice, angustia por la persecución. Angustia por la persecución. ¿Quién lo perseguía? Su suegro, ¿verdad? Y el 1 y 2 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y le dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y lo llamó el nombre de aquel lugar, Naamín. Ya me equivoqué. Entonces vemos que aquí, como explicaba en la traducción que leímos un poquito de la introducción, Jacob tuvo que enfrentarse la ira de su suegro Labán, de quien había trabajado ya por muchos años, pero de él recibió a la dirección divina que tenía que irse ya de ahí. Entonces dice que él se había ido ya del lugar de donde estaba con su suegro, ya tenía 7 días que había caminado desde Harán. Entonces, cuando se dio cuenta su suegro lo persiguió porque no se había despedido, porque no le había avisado. Entonces dice que él iba como con coraje, como con rabia, porque no le habían dicho ni le habían avisado. Entonces, antes de llegar con Jacob, dice que Dios lo reprendió y le dijo que no lo fuera a maltratar, sino que le tuviera que hablar, como dice uno, decentemente, normalmente, sin tener que enfrentarse. Entonces, una vez que se encontraron ahí con Jacob, dice que hicieron un pacto, pues se pusieron de acuerdo ellos dos, y entonces levantaron un manojo, un monumento de piedra como señal de pacto entre ambos. Dos nombres le dio Jacob ese lugar: Galad, que significa testigo, y Mizpa, que significa atalaya. Entonces a Jacob iba apresurado, ya iba camino de 7 días cuando se encontró con su suegro, cuando lo hallaron. Entonces ese lugar hicieron un pacto en que
nadie de ellos hicieron un pacto, una promesa. Dice, así prometieron que ni ellos ni su descendencia se harían mal entre sí. Entonces vemos aquí que de esto Jacob siguió su camino después de que se habían encontrado. Usted puede leer todo el capítulo 32 y usted puede entender sobre todo lo que habla ahí, cuando fue reprendido y por qué iba molesto, aparte que se le habían robado ídolos y él pensaba que Jacob los había robado. Y usted puede leer toda la historia ahí. Nosotros estamos brincando solo ciertos versículos. Entonces, ya de haber hablado y haberse puesto de acuerdo con Labán, ahí siguió su camino Jacob. Ahí siguió su camino, ya que lo que Dios le había mandado era regresar a su tierra, amén, a la tierra de su nacimiento. Usted lo puede hallar eso en el 31:13. Entonces ya la primera prueba de Jacob, que era la persecución de Labán, ya había pasado. Ahora tendría que enfrentarse a su hermano, porque pues usted sabe que había huido de su hermano después de que le había robado la primogenitura y después la bendición. Y como iba de regreso a su tierra de nacimiento, entonces pues ya, como dice uno, ya pasé la prueba con Labán, de que no hubo pleito, no se pelearon ni nada. ¿Por qué? Porque fue reprendido por Dios Labán. Pero entonces ahora aquí él tenía que enfrentarse a su hermano, de quien había huido 20 años atrás. Para esto necesitaba la consolación de Dios. Entonces, esta vez le salieron, dice que al encuentro ángeles de Dios, como prueba de que no estaba solo en su camino. Y esta es una gran bendición para cada hijo de Dios, para cada uno que ha decidido servir a Dios, obedecer la voluntad de Dios. Esta es una gran bendición cuando uno camina en la voluntad de Dios. Amén. El Señor dice que envía a sus ángeles para ayudar a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que han decidido servirle. Él envía a sus ángeles para ayudarlos en momentos de su aflicción, de su angustia, de sus temores, de su desesperación, o en momentos de aprietos que uno se sienta o se encuentre, o dificultades que puedas tú tener. Dios envía a sus ángeles, como aquí vemos que envió sus ángeles a Jacob. ¿Para qué? Para mostrarle que él no estaba solo, para que se diera cuenta que Dios estaba ahí. Entonces podemos ver que esto es tan maravilloso. Al saber que cada uno que le sirve a Dios, Dios envía ayuda. Amén. Entonces, ante esta visión tan maravillosa, Jacob dice que le puso a ese sitio el nombre de Mahanaim, porque vio ahí los campamentos de Dios. Entonces, Dios había escogido a Jacob para ser el verdadero fundador de su pueblo, pero para esto tenía que pasar por un proceso de preparación. Amén. Entonces, vemos aquí que como Dios hace con cada uno de los que llama, a su servicio, Dios los pasa por un proceso de preparación, por un proceso de entrenamiento. Entonces, y cada proceso es diferente para cada siervo, cada uno de los que Él llame a su servicio. No todo va a tener el mismo proceso, no todos van a tener el mismo enseñanza de cada uno. Cada uno tiene diferente proceso, pero todos son los que llama a su servicio a Dios, tienen que pasar por un proceso. Y aquí vemos que Jacob estaba pasando por un proceso de preparación. Entonces el inciso B dice el temor de enfrentarse a su hermano, que es leemos el 32:3 y el 21. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. El 21, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces dice, el temor de enfrentarse a su hermano. Aquí vemos, hasta este momento vemos que la historia bíblica no nos registra de un cambio radical en la personalidad de Jacob. Esta que estamos viendo ahorita fue la primera vez que hubo en él una actitud de humildad, de generosidad. Su anhelo de reconciliarse con su hermano
su temor de que Esaú desatara contra él su antiguo odio, que todavía tuviera ese odio, ese coraje, esa rabia de haberle robado por su primogenitura primero y luego todavía la bendición de su padre. Él tenía temor de que todavía estuviera eso dentro de su hermano. Entonces vemos que aquí la obra que Dios había empezado a realizar en su corazón de Jacob motivaron a Jacob a actuar positivamente. ¿Qué es lo que hizo primero? Dice que él enviar mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. ¿Para qué? Para informarle que ya no era el usurpador que fue anteriormente, que ya a decirle que ahora era un hombre rico, lleno de familia, ya diferente a ese hombre que había usurpado su primogenitura, que le había robado su bendición. Entonces dice que mandó mensajeros. ¿Y qué pasó cuando de pronto regresan los mensajeros? Le dicen, ahí viene tu hermano y con él 400 hombres. Usted puede leer la historia mientras podemos ver la clase y ahí da cada paso de lo que está sucediendo. Entonces ahora lo que vemos que hace más Jacob, ahora dice que después de que envió mensajeros, dice que también deseó establecerse en paz en la tierra de Canaán. Entonces lo que hizo en segundo acción que él hizo fue dividirse sus bienes y su gente en dos campamentos, por si su hermano que venía con un pueblo grande, por si lo atacaba o por si hacía algo contra él. Dice que lo que él hizo fue dividir en dos campamentos por si empezaba a querer vengarse su hermano o hacer algo contra él. Entonces usted lo puede hallar en el 32 del 7 al 8. Entonces su tercer paso que él hizo positivo, dice que fue orar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, pidiéndole ayuda, pidiéndole el cumplimiento de las promesas que le había hecho. En el 32, 9 y 2 usted lo puede encontrar ahí. Y en la cuarta acción que Jacob hizo dice, preparar y enviar 5 embajadas con igual número de presentes contagiosos de lo mejor de su ganado para aplacar la ira de su hermano y ganar su corazón. Entonces aquí vemos que esta acción que él hace es una manera para obtener la misericordia de su hermano y su perdón de su hermano, y de mostrarle que ya no era aquella persona que había huido de 20 años atrás, que había habido, y aquí ya está un cambio en su persona. Entonces vemos que enviarle estos presentes era una manera de mostrar su arrepentimiento, de decir que ahora es un hombre de familia, que ahora es un hombre que ha sido diferente, que ya no es el mismo de antes. Y era para obtener su perdón, para aplacar si todavía aquel hombre tenía ira contra su hermano. Entonces, esto le produjo, dice, suficiente paz y confianza como para quedarse dormido aquella noche en el campamento. Entonces vemos que así empieza todo ser humano en enderezar, cuando está dispuesto a enderezar sus pasos hacia una vida de reconciliación para sentir paz en el alma. Aquí vemos que Jacob había salido de su tierra como un fugitivo, y si bien Dios ya lo había escogido para cumplir por su medio las promesas del pacto abrámico, todavía había mucho que hacer en su vida para ello. Entonces se puede decir que las experiencias que tuvo aquí Jacob hasta este punto eran medios por lo que Dios lo llamaba a un encuentro personal. Todavía Dios empezaba a trabajar en su vida, Dios empezaba a hacer algo más en su vida para ir viendo un arrepentimiento total, una persona totalmente diferente, a que ya no iba a ser él mismo, sino que va a empezar a dejar que Dios sea quien lo guíe, quien lo instruya, quien le enseñe a vivir conforme a su voluntad y ya no la voluntad de él. Entonces veamos el punto número 2, dice encuentro de Jacob con Dios, Génesis 32 del 22 al 26. El inciso A dice la lucha de un hombre. Aquí vemos que se quedó, dice,
dormido, ¿verdad? Se quedó solo en aquel lugar. El 24 y 25. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces vemos que dice que aquí se quedó Jacob solo. Entonces, en esta soledad, como el hombre tiene en esta o en esa soledad, o cuando el hombre se siente está solo, en paz, tranquilo, son las mejores posibilidades, dice, de encontrarse consigo mismo y con su Dios. Aquí vemos que cuando ya él empieza a repartir su pueblo en dos, dice, entonces los pasó, los cruzó y él se quedó ahí solo. Entonces es cuando nadie puede conducir su propio ser a las profundidades espirituales mientras se encuentre sumergido en las agitaciones o en el bullido de la vida diaria. Entonces, cuando tú estás, digamos, en frustración, desesperado, alterado o con ruido, o con tanto, no te puedes concentrar, no te puedes, como dice, reencontrarte, pero cuando tú estás solo, sin ruido, sin que nada o nadie te perturbe, es el momento cuando dice uno empieza a suceder algo, una meditación y como dice uno, a meditar en el Señor, a pensar en el Señor, a orar con el Señor, pedirle al Señor, conectarte con el Señor. Pero cuando a veces estás en la frustración, en el ruido, en el escándalo, como que te desconcentra. Pero en este momento él estaba, dice, solo. Entonces aquí podemos ver que aquí en este incidente es que todo se dio en la frescura de una tranquilidad, de una madrugada. Dice, la hora antes de amanecer es apetecida de muchos o por muchos. Para los ejercicios del alma, dice, ¿quién no ha disfrutado? Aquí hace una pregunta, dice, ¿quién no ha disfrutado que en la mera madrugada de repente te levantas con esa paz, esa tranquilidad, sin estar meditando qué vas a hacer en todo el día, o estar pensando en tus meditaciones de trabajo, o estar pensando todos tus quehaceres que te perturba, porque a veces está uno queriendo como orar, meditar en el Señor, pero piensas que vas a hacer esto, piensas que vas a hacer aquello, piensas que todo. Entonces por eso dice aquí, ¿quién no ha disfrutado de un bello o de lo bello de la mañana para empezar a orar, a meditar, a estudiar o hacer cosas para Dios? Sobre todo pues hablar con Dios es lo más lindo, yo creo, con esa paz, esa tranquilidad, sin que tú puedas estar pensando qué todo vas a hacer o qué es lo que puede venir todo en el día, que te robe o que te perturbe. Entonces yo creo que es lo más lindo, que en un amanecer tú puedas meditar en el Señor. Y esto es lo que sucedió con Jacob. En la media, como dice, casi al amanecer, empezó a luchar con este ser espiritual, amén, divino, con este personaje divino. Entonces vemos aquí que se nos dice en qué momento, en qué tiempo, a qué horas o cómo inició su lucha. Pero lo que puede uno pensar es que empezó con un ruego, ¿cómo se dice? Con pedirle algunas súplicas, algunas peticiones, o de una manera, ¿me entiende? Entonces, sin duda, ese todo empezó con súplicas o peticiones que luego lo llevaron a tomar al ser celestial, a sujetarlo con sus brazos, ya que para tratar con él había asumido cuerpo. Si bien el narrador dice sagrado lo designa como un varón, usted lo puede hallar en el 24 y 25. Dice, también indica que Jacob lo reconoció como Dios en los versículos 28 y 30. Entonces la lucha duró hasta que raya el alba, hasta que iba a salir, como dice, el sol, iba a amanecer. Pasó ese momento, todo eso pasó hasta rayar el alba. Entonces el inciso C, B dice, las inspiraciones del alma, el 26. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices. Entonces aquí vemos que Jacob ya sospechaba que del origen del divino personaje con quien estaba luchando. Se puede ver en su apego a él y su lucha por no dejarlo ir, que le impartía hasta que le impartiera su bendición. Entonces aquí vemos que en este acto dice, vemos cómo Dios se acerca al hombre de una manera personal y tangible. Allí vemos al Dios omnipotente, al Dios infinito, al Dios perfecto, al Dios divino, maravilloso, que se frente al hombre el débil, atemorizado y lleno de imperfecciones. Eso de que el varón vio que no podía con él, debería de entenderse, dice, no como que Jacob dominaba la lucha, sino más bien como una acepción, o sea, una acción de Dios en su afán de infundir confianza a su siervo. También una aseveración, dice, déjame porque raya el alba. Tenía más sentido para quién, para Jacob, que para el ser divino. Para Dios, dice, la hora y el tiempo son elementos de poco significativo. Sin en cambio, Jacob tenía que reanudar su larga marcha. Entonces, esa era más bien una manera de probar la persistencia y la firmeza del hombre cuya vida estaba a punto de ser transformado. La actitud de Jacob al aferrarse a su visitante celestial y decirle, no te dejaré si no me bendices, ha quedado aquí registrado. ¿Para qué? Para motivarnos a cada uno de nosotros que servimos a Dios o a cada uno de nosotros que buscamos algo de Dios, es de no rendirnos, sino que también aferrarnos a través de las oraciones, a través de esas promesas que Dios ha dado, de aferrarnos y no renunciar, no desmayar, no rendirnos, sino entonces todo esto queda registrado para motivarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, de saber que si algo nosotros le pedimos y si nosotros nos aferramos a esas promesas y no rendirnos, podemos también obtenerlas. Entonces, y no desmayar en nuestra búsqueda diaria al Señor. Gloria a Jesús. Cristo mismo ilustró el valor de la persistencia con la parábola de la viuda y el juez malo. Eso está en Lucas 18, 1 al 18. ¿Se acuerdan cuando la viuda dice que iba y le tocaba, le clamaba al rey que hiciera justicia por ella, por sus adversarios, y el rey se molestaba y se molestaba y no quería hacerle justicia, y la viuda insistió y no se rindió? Entonces hasta que dijo, ay, esta ya me tiene cansada, mejor le voy a hacer justicia. Es una muestra que nos deja aquí el Señor Jesucristo de que no debemos de desalentarnos, sino que debemos de persistir, de ser persistentes en nuestra búsqueda, en nuestra relación con Dios y no desmayar. Entonces aquí aprendemos que nosotros a través de esta enseñanza de Jacob nos alienta todo cristiano, cada hijo de Dios en nuestra oración diario, es de no dejarnos, no darnos por vencidos, sino en seguir siempre, siempre y nunca dejar pasar una oportunidad que el Señor nos presente. Gloria a Dios. El punto número 3 dice, el triunfo espiritual de Jacob, Génesis 32, 27 al 30. Dice, un nombre nuevo, el 27 y 28 del 32. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces aquí vemos que la pregunta del varón dice, ¿cuál es tu nombre? Era otra manera de examinar la conciencia de Jacob que tenía de sí mismo. El ser divino ahí presente sabía muy bien quién era Jacob, sabía bien el nombre de Jacob, pero quería oírlo de sus propios labios de Jacob, porque sabemos que Jacob significa suplantador, usurpador, o el que toma a otro
por el calcañar. Entonces esto le podía estar recordando el mismo que había desde que nació, dice que lo tenía sobre su pie de su hermano. Entonces y también le recordaba cuando engañó a su hermano, cuando le robó su... Entonces todo eso, por eso no es que él, el ser divino, no supiera quién era Jacob, sino que le quería traer a conciencia quién era él de sí mismo, que si todavía, como dice uno, de lo que significaba su nombre. Entonces esta lección nos enseña, o es una objetiva, nos ilustra cómo Dios quiere que nosotros, que hagamos conciencia, cada uno de nosotros, de lo que somos antes, que su gracia nos transforme en lo que quiere Él que seamos. Nos hace meditar, pensar quién éramos nosotros antes de que su gracia llegara a nuestra vida, antes de que nosotros éramos o fuésemos transformados cuando Dios llegó a nuestra vida, en nuestro corazón. Porque cuando no estaba el Señor en nuestro corazón, totalmente podemos ver y recordar y pensar quién éramos nosotros. Pero cuando llega Él, transforma nuestra vida, transforma nuestro ser, transforma nuestros pensamientos, transforma todo nuestro ser, nuestra vida. Entonces, la resolución divina fue que no se llamará, dice, más Jacob, sino Israel. El nombre de Israel recibe dos definiciones igualmente significativas. Por una parte es el que lucha con Dios. Jacob había luchado con todas sus fuerzas de su cuerpo y de su alma para adquirir algo de cualquiera que lo inspirara a una esperanza. Su lucha con Dios en esa madrugada lo había colocado en un umbral, en el umbral del triunfo espiritual más preciado que un ser humano puede alcanzar. Por otra parte, el nombre Israel significa ese príncipe de Dios. Esto era así porque los 12 hijos serían los patriarcas del pueblo de Dios que había tomado suyo, dice, por promesa, era el cumplimiento que él tenía o que había tenido con Abraham. Entonces vemos que este luchador con Dios y con los hombres es un gran ejemplo para cada uno de nosotros que hemos sido llamados también para ser parte de su pueblo, para ser hijos de Dios. Como dice la palabra, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Así como este hombre luchó, un hombre luchador, hasta que consiguió lo que él quería, como dice, hasta que recibió la bendición. Entonces también nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El inciso B dice una bendición nueva, el 32 del 29 y 30. Dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces vemos aquí que la pregunta que Jacob le hizo al personaje divino en cuanto a su nombre no era igual a la que se había hecho a él. Dios sabía quién era Jacob y conocía además sus cualidades y sus debilidades. En cambio, dice, en el corazón de Jacob todavía anidaban dudas en cuanto a la naturaleza y propósito del que había luchado con él. La expresión ¿por qué preguntas por mi nombre? Es más explicativa de lo que parece. Dice, era como decirle, no necesitas saber, no necesitas que yo te diga mi nombre, porque ya lo sabes, porque esto lo confirmó. Dicho esto, el visitante celestial lo bendijo. La bendición que le impartió fue una transformación que cambió desde lo más íntimo de su ser hasta lo más extremo de Jacob. Como su nombre, podemos asegurar que en este momento, para Jacob, como un acto transformador, como cuando llega el Espíritu Santo en uno, es que dice el de Santo Espíritu por el cual regenera a la persona, transforma, santifica al pecador,
para una nueva vida en el Señor. Entonces, en el versículo 30 podemos ver que se manifiestan tres elementos resultantes de la experiencia de Jacob. Por una parte, podemos ver que le dio un nombre el lugar de Peniel, que es el rostro de Dios, a aquel maravilloso lugar. Nadie podría o olvidaría que en ese sitio se manifestó el rostro de Dios a uno que buscaba la ayuda divina y que la encontró. En segundo lugar, el impacto que hizo en él la bendición que le fue concedida bastó para que reconociera que el que luchó con él era Dios, Elohim, cuyo nombre no le fue pronunciado, pero se le reveló, dice, en lo más profundo de su alma. El tercer hecho notable se ve en lo que él dijo, en lo que dijo él mismo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que fue el Dios omnipotente, vino a luchar con un hombre y concederle la victoria y no a destruirlo. Entonces, podemos ver que 2000 años más tarde, ese mismo varón se hizo carne y vino a redimir al hombre y a concederle la victoria final. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. 2000 años más tarde, que Él vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para darnos la victoria, para darnos una oportunidad, para limpiarnos de nuestro pecado y para darnos una oportunidad de poder nosotros también estar al lado de Él. Entonces es maravilloso poder ver que ese mismo Dios quien estuvo ahí con Jacob, ese mismo Dios que vemos que estuvo ahí presente cuando él necesitaba, cuando estaba en sus temores, ese mismo Dios está con cada uno de nosotros, también está dispuesto que si también nosotros nos aferramos a sus promesas, si nosotros también nos aferramos a lo que Él ha dicho que Él va a hacer con nosotros, y nos aferramos a buscarle, ya sea en la madrugada, ya sea en la noche, ya sea en el día, pero aferrarnos a no desmayar, sino que aferrarnos a servirle con todo nuestro corazón. Él está ahí dispuesto también. Imagínense que cuando Él iba al lugar de su tierra, de su mamá, se le presentó, y después de 20 años más tarde, dice que le da indicaciones de que vuelva, y fue trabajando en su vida, fue trabajando en ese transcurso de su camino. Entonces Dios también trabaja en nuestra vida, en nuestro transcurso de nuestro caminar en Él. Él va ayudándonos, Él va quitando todavía lo que haya dentro de nuestro ser, si hay todavía, como dice, que anidamos tal vez cosas que nos puede separar, que nos puede apartar. Entonces Él va trabajando en nuestra vida también. Gloria a Dios. Entonces podemos ver como resumen que hoy vimos en este estudio es uno de los incidentes más típicos de cómo Dios se acerca al hombre para obrar en él y transformarlo según su propósito divino. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Entonces Él nos da esa oportunidad de también querer transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para los planes, los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque sabemos que un día Jacob adquirió, como se puede decir, por trampa, por la necesidad de su hermano, o adquirió su primogenitura, y por trampa su bendición de su padre. Entonces podemos ver que tuvo que huir con dolor, con desprecio de su hermano, tuvo que apartarse, pero después, como dice, como por revelación del Señor o por mandato del Señor, le dice: tienes que regresar, como cuando nos dice la palabra, o cuando nos habla la palabra de que hay que regresar donde dejamos a lo mejor algo sin arreglar. Nos da la oportunidad para pedir perdón, para mostrar nuestro arrepentimiento. Aquí podemos ver cómo Jacob quería mostrarle también a su hermano que ya no era el mismo, que ya era diferente, y cómo empezó a mostrar su arrepentimiento. Entonces vimos cómo él mandó presentes para ir calmando si había todavía odio en su hermano. Y usted puede leer toda la historia en el capítulo 32 de Génesis. Es tan lindo porque podemos ver cómo, de la misma manera que
Dios se mostró, le ofreció la ayuda a Jacob en su caminar, así lo hace con nosotros también. Él está también dispuesto a ayudarnos también y también nosotros mostrar que también hay un arrepentimiento o hemos cambiado o ya no somos igual como antes, que ya somos diferentes, y ver y mostrar que Dios, como dice uno, ha llegado a nuestra vida y nos ha transformado de lo que antes éramos. Ya no somos aquel, como era lo que era Jacob, un usurpador, ya no era aquel. Entonces, lo que éramos antes ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque ha llegado Dios en nuestra vida y nos ha transformado. Gloria a Dios. Espero que la clase, hermanos, les haya y les sea de bendición a su vida. Y para la próxima clase les voy a pedir que vayan leyendo Génesis 37, 41 y Hechos 7 del 9 al 10 para que cuando estemos oyendo la clase podamos ir entendiendo y comprendiendo a la misma vez mientras esté oyendo la clase. Entonces, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a seguir adelante y donde las áreas que necesitamos, aún que Dios trabaje en nuestra vida, dejemos que Él nos ayude, que dejemos que Él nos enseñe, dejemos que Él obre en nuestra vida para que por los cuales Él tiene plan y propósito en nuestra vida. Hagamos una corta oración, hermanos. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Todo dice que esto se quedó escrito, Señor, para poder ver y entender y comprender, que nos es ayuda para cada uno de nosotros también, Señor, que nos ayuda a entender y comprender que así como tú ayudaste aquí tu siervo, Señor, tú también puedes ayudar a cada uno del que esté dispuesto a abrir su corazón y que tú obres en su vida y de que tú le enseñes, de que tú trabajes, de que tú te muestres, así como te tuviste que mostrar con este hombre, Señor, siervo tuyo, de que tú pudiste venir a ver aún en su debilidad, en su temor y mostrarte que tú estabas ahí con él, Señor. Te damos muchas gracias, Dios Padre. Yo te ruego que de esa misma manera tengas tú, mi Dios, misericordia de nosotros y nos ayudes a seguir confiando en ti, Señor, seguir adelante y dejar que tú obres en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo y aferrarnos a ti, Señor, en servirte con todo nuestro corazón y dejar que tú obres, trabajes en nuestro ser, Padre, para los planes, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de tus siervos, Señor, que está dispuesto, Señor, que seas tú quien dirige sus pasos, quien dirija su vida, mi Dios, y cada uno de nosotros, Señor, sé tú con cada uno de tus hijos, con mi vida, con mi familia, con mis hermanos, Padre, con tu pueblo, lavados en la sangre de Jesucristo, Señor Dios, Padre. Te damos muchas gracias, mi Dios. Todo lo que yo no pude mostrar o expresar más bien a través de mis palabras, Señor, que tu Espíritu Santo sea que dé el entendimiento, el conocimiento de tu palabra, Dios, y pueda hacer a obrar en cada uno de mis hermanos o cada uno del que escuche tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, quien merece toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.